Ayuso y su tropa siguen en shock después de la emisión del documental de las 7.291 víctimas de las residencias que intentaron censurar. Y desde entonces lo único que han hecho ha sido patalear y mentir. Por eso, bienvenidas sean las voces como la de Emilio Delgado, diputado de la Asamblea de Madrid, que deja las cosas negro sobre blanco. Atención. Pues ¿sabes lo que han dicho los científicos? Que Madrid era la región con mayor mortalidad de Europa. Fíjate si el hecho diferencial está a la vista, ¿no? La región con mayor mortalidad de Europa. Y ahí, este gobierno decidió que el 8M, pues que el 8M era más importante. Ahí siguen con el asunto del 8M. El 8M fue el inicio de todo. Como si se le olvidase que el mismo fin de semana en el que se producía el 8M había una manifestación masiva de Vox también, había misas en abierto, había eventos deportivos con cientos de miles de personas de asistencia. En fin, amigo, centrarte simplemente en el 8M yo creo que habla más de ti que de lo que realmente ocurrió el 8M, como para poner como origen del coronavirus el 8M, como si hubiese habido un 8M en cada uno de los países del mundo, en fin. Con muertos ya. Ponerse detrás de una pancarta era mucho más importante. No, eso sí es politiqueo, mucho más importante y negligente. Si me permites, eso sí que es politiqueo. Mira, aquí ha habido eso pesó el 8M. Santiago. Y había ministras con guantes. Venga, calma. Cuidado, es que de verdad. Bueno, mira, aquí ha habido una serie de hechos comunes en todas las comunidades autónomas. Para empezar, que ninguna de ellas anticipó el envejecimiento de la población y, por tanto, que iba a ser necesario un sistema de cuidados que atendiera a las personas mayores. Se inhibieron y entró el sector privado, los fondos buitre, hicieron negocio con los cuidados de los mayores, recortando en las plantillas, en la alimentación, y generó protestas antes de la pandemia. Eso pasó en todos los lados. ¿Sabes qué pasó en Madrid que no pasó en otros sitios? Que aquí la gente quemaba mascarillas en Núñez de Balboa y éramos los primeros, los que más se resistían a las medidas de aislamiento y los primeros en quitarlas. Y era la fiesta Madrid porque en nombre de la libertad se erigieron liderazgos como el de Isabel Díaz Ayuso, que crece precisamente chocando con el gobierno con las medidas de control sanitario. Chocando con el gobierno diciendo: vamos a dar cañas para todo el mundo. Cañas y libertad. La libertad es poder salir a tomarte una caña en medio de una pandemia mundial. Los de Núñez de Balboa, ¿os acordáis? Con los palos de golf, dándole a los semáforos, protestando en la calle con sus palos de golf dorados, diciéndonos que no puede ser que nos encierren como si fuésemos pobres. Eso es lo que había en Madrid en aquel momento. Además de, por supuesto, lo que ha hecho referencia a la forma de privatizar todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros mayores en residencias, que de manera mayoritaria en este país es un drama. Que si ahora es un drama en los próximos años, cuando toda la generación del baby boom se vaya a jubilar, todavía lo vamos a ver peor. Porque las residencias privadas están ahí para sacar dinero. No están para dar un servicio como la sanidad pública, que sí está para dar un servicio aunque sea deficitario. Es decir, que se pierda dinero, porque es un servicio que se tiene que dar. Da igual que cueste dinero. Pero no, la sanidad aplicada al cuidado de los mayores, eso está para sacar dividendos para unas pocas empresas que en muchos casos, como decía aquí Emilio Delgado, son fondos buitre. Amigos y amigas. ¿Sabes la diferencia que hubo aquí y que no ha habido en otros sitios? Que aquí dimitió la directora general de Salud Pública, el consejero de Políticas Sociales. Tuvieron que cesar al coordinador de Atención Sociosanitaria, a Carlos Moore. Eso no pasó en otras comunidades autónomas. Y aquí hubo unos protocolos que no existieron en ninguna otras comunidades autónomas que impedían a quien no tenía un seguro privado salvar su vida. El que tenía seguro privado se iba y el que no lo tenía se moría en el hospital solo, sin sus seres queridos, sin paliativos y asfixiándose. Y termino con esto. Una vez estaban en ese escenario, había 3 salidas solo. Una, derivarles a los hospitales privados, que había plazas, porque para eso sirvió la comisión de investigación el tiempo que estuvo abierta. Vino allí el representante de la patronal de los hospitales privados y dijo: teníamos plazas y no nos derivaron gente. 2, mandarlos a IFEMA, pero es que el Hospital Milagro quería tener buenas estadísticas. Entonces, un criterio para acceder a IFEMA era que fueras un enfermo leve. Claro, quedaban fuera todos los abuelos que estaban en las residencias. Y 3, la última carta, medicalizar las residencias. Mientras la señora Ayuso nos decía que estaba medicando las residencias, lo que hacían era encargarle eso a la hija de un colaborador del PP, sin contrato, sin empresa dada de alta, que se fue a Toledo a una empresa de ambulancias que tenía 9 personas para atender a 490 residencias, la dejó sin pagar, denominó a esto Operación Bicho, y en los audios que la localizaron decía que se iba a forrar, iba a ser la reina de la atención sociosanitaria. Eso fue la gestión del Partido Popular en la residencia de Madrid. Hay una mayoría hechos diferenciales que hacen que alguien se moleste en hacer un documental. ¿Y por qué después de... Pues ahí está. Yo creo que ha sido la respuesta más contundente que se puede dar. Bravo por la respuesta del diputado de Más Madrid. Porque durante todos estos días la concatenación de discursos completamente mentirosos y que directamente tergiversan la realidad por parte de Isabel Díaz Ayuso y de todo su entorno es que están siendo delirantes, de verdad. Ayuso intenta atacar la Asamblea diciendo
cosas como el PSOE gestionó una pandemia donde murieron centenares de miles de españoles. Lejos de asumir un solo error, meten a los que no les caben en las listas como dirigentes de plataformas para politizar las familias. O sea, está diciendo, en primer lugar, que claro, que como en España murió gente por el coronavirus, que solo faltaría que no hubiese muerto gente por el coronavirus, entonces el PSOE es culpable de esto. Y segundo, que aquellos familiares que están protestando por la gestión pésima de lo que hicieron con las residencias y los protocolos de la vergüenza es porque el PSOE ha metido a los que no le caben en las listas electorales dentro de las plataformas como la de los familiares para politizar a las familias. Mira, es que esto no es de politizar, Isabel Díaz Ayuso. Y hay que tener la cara muy dura, la moral muy baja y muy poca vergüenza para decirle a un familiar que te está diciendo, con lágrimas en los ojos, el momento dolorosísimo para ellos, que fue llamar a la residencia y decir, ¿pero por qué no lo enviáis a un hospital? Y que dijesen, es que hay unos protocolos que no permiten la derivación de personas mayores o que tengan movilidad reducida o algún problema cognitivo a los hospitales. Que es un claro caso de discriminación básica en cuestión de salud. A ti no te pueden negar llevarte a un hospital porque te hayas roto la cadera hace un mes. No, si tienes que ir al hospital se te tiene que llevar y tienen que poner los recursos necesarios y mover si hace falta cielo y tierra para poder derivarte. O no porque el tipo pues tiene una demencia o tiene algún tipo de problema mental y entonces no... Pero por Dios, ¿pero qué quiere decir? ¿Pero en qué mundo vivimos si el criterio para derivar o no derivar es si tiene un problema mental? Porque esto ya es la peor de las eugenesias. Esto es volver a los años 30 en Alemania. No, a los que sean débiles mentales no hay como verlos. Bueno, a Milei lo tenemos en Argentina ahora mismo, cambiando los criterios para referirse a personas con discapacidad y llamarlas directamente imbéciles o idiotas o mermados mentales y cosas del estilo. O sea que de verdad estamos en un retroceso. Pero que además esta señora tenga el coraje de comparar lo que hizo ella con lo que hizo aquí. El Partido Socialista gestionó una pandemia donde murieron centenares. Claro que murieron centenares de miles de personas. Decenas de miles de personas. No sé el número concreto. Es difícil, seguramente, de medir. Igual que la Comunidad de Madrid. Murieron muchas más que 7.291 víctimas. Y a mí tampoco se me ocurriría decir que todas las muertes que se produjeron en la Comunidad de Madrid son culpables, tiene la culpa Ayuso de esas muertes. Es evidente que no. Pero amigo, aquellas muertes que se producen en residencias porque no son derivadas a la sanidad pública, yo creo que es evidente que se pueda achacar, o por lo menos los familiares, que esta dice que están politizados por el PSOE, no sé qué, no, que los familiares pueden decir, es consecuencia directa, no los llevasteis al hospital, murieron. Es normal que te echen la culpa, es normal que te señalen, es normal que pidan explicaciones, es normal que quieran una comisión de investigación en la Asamblea que se la habéis denegado y ahora lo que hacéis es insultarles de esta manera. No, si estáis aquí es porque estáis politizados por el PSOE. Después le decía al vicepresidente, esto lo tendríais que haber superado ya, el dolor de las familias ya lo han superado. Pero ¿quién eres tú para decir si han superado o no han superado? Es que es vomitivo. Vamos a continuar viendo el debate. Decía yo, ahora vamos a verlo con detalle, porque hay mucho que debatir, pero a mí personalmente, y por supuesto, a mí me ha sorprendido, pero a las víctimas, además de sorprenderles, les ha indignado que ya se esté poniendo en cuestión la propia cifra de fallecidos. Por cierto, como si 4.100, que es la cifra que ha dado Díaz Ayuso ahora, fueran pocas también. Fueran pocas y tiene que ver con que no se les permitió ir a sanidad pública. Y además 4 años después dicen, no, que la cifra era más baja, una cifra que dieron ellos mismos. Las 7.291 no se lo inventa un malvado dirigente socialista o un socialcomunista que quiere acabar con Ayuso, no, la da el propio gobierno de Ayuso. Y después reniegan de esta cifra, justamente, qué casualidad, cuando se emite un documental que, por cierto, y aunque le joda, arrasó en audiencia, que salió Alfonso Serrano, el número 2 de Ayuso, el aplaudidor oficial de Ayuso, a decir, si es que esto no tiene demasiado interés, a la gente no le interesa. Ojo, un 25% de share en la Comunidad de Madrid tuvo, que eso es mucho más de lo que tiene La Revuelta o El Hormiguero, lo que sea, fue numerísimo 1. Para no tener interés, madre mía, normal que estén tan nerviosos. Es una frivolidad detrás de otra y evidentemente han ido cambiando el discurso 70 veces. Primero Isabel Díaz Ayuso hay que recordar que dijo que no existían estos protocolos, después que existían pero que eran un borrador, luego que no eran un borrador sino que eran de verdad pero que no se llegaron a aplicar y ahora ha vuelto otra vez a la versión de que no existían. Es una falta de respeto para todas las víctimas y desde luego si tuviera la conciencia tranquila lo que hubiera hecho hubiera sido dejar que continuara la comisión de investigación que se estaba realizando en la Asamblea de Madrid, donde todas las personas que acudieron, gerentes de residencias, policías, bomberos, familiares, decían algo que era evidente y era cuando quería trasladar a mi familiar a un hospital me decían que había unos protocolos que lo impedían. ¿Quién emitió esos protocolos? La Comunidad de Madrid, el director general de Atención Sociosanitaria, Carlos Moore, y la Consejería de Sanidad. Y la responsable de todos ellos era Isabel Díaz Ayuso. Como presidenta, pero es que además esto está grabado. O sea, estas conversaciones del 112 pueden trasladar de una maldita vez a tal... Pero no se puede. No se puede. No te mandan la ambulancia y unos protocolos que lo impiden. O sea, es que está grabado. Para que ahora intenten tergiversar o transformar algo que está malditamente grabado. Vaya semanita llevamos.
Yo lo tengo que dejar muy claro. El gobierno de Ayuso ha metido una trola a nivel Dios esta semana. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y lo hace 5 años después de la... Esta señora que habla es exdiputada de Ciudadanos, ¿eh? Es decir, que era del grupo político que estaba dentro del gobierno cuando ocurrió toda esta desgracia y que, bueno, pues saben de primera mano lo que ocurrió ahí dentro. Y ya no les deben nada porque los sacó del gobierno. Y, qué casualidad, un día antes de que se emita el documental 7291 en la televisión pública de España. No sé, otra casualidad, que el mismo jueves que se emite el documental se escapa a Londres porque siempre que hay un fueguito en Madrid tenemos un viaje de repente así de sorpresa. Igual que cuando tiene que declarar su novio pasa algo con el defraudador, supuesto defraudador confeso, la tipa se va corriendo a otro país, la Unión Europea o fuera de España, América, Estados Unidos. Bueno, el novio también se fue a Estados Unidos cuando tenía que declarar. Por eso le dejaron aplazar un poco más la declaración, que por cierto, no le quedará mucho a tener que declarar, esta vez sí, escuchándole la voz a este señor. Mirad, cuando se manda el comunicado esta semana desde Sol, lo que dice el titular exactamente es el número real de fallecidos en residencias fue de 4.100 y utiliza la palabra real. Real. Y lo hace para rebajar la cifra 7.291. Pues mienten y manipulan. Y yo no tengo ningún miedo de decirlo porque lo tengo clarísimo. No dicen de dónde sale la cifra. Siguen diciendo que los protocolos firmados por el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Ayuso no existen. Para que la gente lo tenga claro, Esther, tú, digo por si alguien está un poco perdido, tú personalmente sabes de lo que hablas porque estabas en el equipo del que entonces era consejero. No, ojalá hubiera estado yo con él. No, bueno, estaba en la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid, bueno, pero conozco perfectamente al consejero. Del grupo parlamentario del que formaba parte el consejero Reyero. Sí. Estaba al mando de Ciudadanos, que estaba al mando en ese momento de las residencias de... Y lo sé porque además lo ha contado infinidad de veces. Esas cifras, el 7.291, es un desglose que se hace residencia a residencia y esos datos se mandan durante aquellas fechas tanto a la Consejería de Sanidad como a la Fiscalía. Y esos datos los recopilan los mismos funcionarios, que decimos funcionarios y a lo mejor no entendemos, son inspectores. Funcionarios que son los que mandan los datos también a la Fiscalía. Y esa cifra de 7.291 la proporciona la propia Comunidad de Madrid a través del portal de transparencia. No sé si es que ya todo esto no es más que suficiente, aparte de que me quedé con las ganas de decirlo, la mentira de que es que las residencias están medicalizadas. A mí me gustaría saber qué entiende esta señora por medicalizar una residencia. Pero vamos, todo el mundo entendería que sería tener algo parecido a una atención hospitalaria dentro de una residencia. ¿Eso, Emilio, eso existe? No. ¿Vosotros que lo estáis investigando? De hecho, sí, ahora, vale, de acuerdo. Ahora comentaré. Bueno, yo les voy a proponer algo, un reto les voy a dar aquí a la Comunidad de Madrid, que si quieren lo cojan y si no, también me da igual. Yo les propongo que hagan un desglose residencia a residencia de esos supuestos 4.100 que dicen ahora. Porque de 4.100 a 7.291 quedan 3.191 personas. ¿Qué ha pasado? ¿Se han esfumado los fallecidos? ¿No existen? No, se los ha inventado la malvada izquierda. Que ojalá, también os digo, como siempre os digo, ojalá fuese esto una cuestión de una ensoñación de la malvada izquierda porque odian a Ayuso, porque Ayuso es perfecta y no sé qué, no sé cuántos. Ojalá fuese simplemente eso. Pero por desgracia no. Por desgracia son vidas que se perdieron porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Están. Yo les reto a que lo hagan igual que se hizo en la recopilación de los 7.291. Están intentando minimizar una catástrofe brutal. Y quiero que hoy sea un día en el que podamos agradecer todos a las familias el esfuerzo que han hecho durante 5 años para que por fin se emita el documental y el esfuerzo que hicieron todas las trabajadoras de las residencias, que fueron los que estuvieron cogiéndoles la mano y dándoles aliento para tener un final lo más digno posible. Hoy, agradecimiento a las familias y a las trabajadoras. Enseguida. Totalmente, trabajadoras que además, de manera desesperada, eran las que desde primera línea del frente en aquella guerra que fue contra el terrible virus, en el momento en el que no sabíamos nada sobre aquello, eran las que estaban dando la cara. Y las que tenían que soportar las directrices del gobierno que impedían la derivación, que tenían que estar con las personas mayores, en muchos casos enfermas, en las residencias, completamente sobrepasadas de trabajo, sin saber qué hacer, viendo como muchas de ellas iban muriendo sin poder ser derivadas a la sanidad, sin salir de las residencias. Eso es un drama. No solamente a nivel laboral, de trabajo que implica eso, de horas y horas al pie del cañón, sino también psicológico. O sea, imagínate lo que es ir a trabajar todos los días, ver que nada avanza, que todo está destruido, que no viene nadie, que llamas y te dicen que no va a venir ninguna ambulancia a recoger a tus mayores, gente a la que ves todos los días y que empieza a caer como moscas.
joder, todos los aplausos que se hicieron en la pandemia a los sanitarios yo creo que no han sido suficientes para el agradecimiento que tenemos que tenerles de lo que hicieron en aquel momento. No solamente sanitarios en hospitales, sino también en las residencias de mayores. Y mientras tanto, por supuesto, los grandes accionistas que son propietarios de todas estas residencias estaban en su casita tan tranquilamente, seguramente con jardín gigantesco en el que pasar un bonito confinamiento sin problema. Pero las trabajadoras estaban ahí, y en muchos casos con salarios de miseria también, que hay en ese tipo de espacios laborales, que madre mía, es que al final lo hacen para sacar pasta, ya está, es que es un servicio de cuidar a la gente mayor que lo ha dado todo por su país, por su familia, por su gente. No puede simplemente derivarse a pues un negocio con el que puedas sacar una rentabilidad del 5% de lo que hayas metido. No. Tiene que ser un servicio, por definición, como la sanidad pública, que sea deficitario porque se financia con dinero público. Es decir, un servicio público. Que lo que prima es el servicio y no el beneficio que puedas sacar a nivel monetario, sino el beneficio social, en fin. Y ahora mucho ojito porque están con la cantinela de, pues si tan mal lo hizo porque ganó las elecciones, que es el argumento más peregrino que te puedes echar en cara. Le responde también aquí Emilio Delgado. Básicamente tienes una señora que con esa gestión tan negligente, tan horrible, todas unas elecciones, sacó mayoría absoluta, Ciudadanos desapareció, Sumar porque pasaron bajó. dos cosas simultáneamente. Lo de las residencias, que no lo estaba viendo nadie, y la bandera de la libertad en Madrid, por eso quería decir, abogando por la criticabas, hostelería, por la fiesta, claro, utilizando el sentimiento. Pero los madrileños son tontos. Los madrileños somos tontos. Los madrileños no somos tontos. Esa señora se aprovechó de que los madrileños estábamos hartos del confinamiento y le dijo a la gente que no pasaba nada por salir a tomarse cañas. Mientras moría gente a centenares de señora que yo no... Bueno, y nos olvidamos también de que estaba mientras tanto dándole a su propio hermano 300.000 euros y su novio estaba cobrando 2 millones de euros en comisiones de mascarillas. Pero bueno, en fin, sí que es cierto que hizo una campaña entera basada en nosotros somos los que luchan contra el socialcomunismo que está en el gobierno, nosotros somos los de la libertad, la defensa de las cañas, el prometerte que si la votas a ella y estás con ella, que la pandemia se acaba, aunque sea en contra del criterio científico más básico de toda la comunidad internacional. Pero bueno, ella te decía eso, que el coronavirus era poco más que un virus comunista y que ella te ofrecía la libertad. Esa señora eligió una forma de hacer política y a los políticos se os valida o no. Perdona, si ahora Amazon saca mayoría absoluta, ¿me vas a decir que está perfecto lo que ha hecho Amazon? No, yo no te diré que está perfecto, pero te digo que tendrás que respetar lo que se ha votado. Si yo respeto lo que se ha votado. Es que esto es una barbaridad. Claro que respetamos lo que se ha votado, porque nosotros, a diferencia de lo que hacen ellos, además de no estar todo el día con el que te vote chapote, el me gusta la fruta y estas cosas ridículas, cuando salen unas elecciones y el resultado no nos beneficia, no decimos golpe de Estado o no decimos que se repitan hasta que llegan las elecciones, no. Aceptas que has perdido, vas a reflexionar y empiezas a trabajar desde el día 1 para las siguientes elecciones, que el resultado sea más favorable a lo que tú quieres. Pero es que ellos, a diferencia de lo que hacemos nosotros, están todo el día pataleando. Pero ¿os acordáis que después de las elecciones del 23J salieron a la calle a decir elecciones ya, elecciones ya? Pero ¿cómo que elecciones ya? Pedazo de pringaos que votamos ayer. Y están todo el día diciendo que si el gobierno es legítimo, que si yo soy la fuerza más votada, que si no soy presidente porque no quiero, bla, 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 bla. Claro que respetamos nosotros los resultados electorales, pero precisamente ellos son los que no lo respetan. Porque acordaos que Isabel Díaz Ayuso en el 2019 empezó a gobernar ¿cómo? Siendo la fuerza más votada, ¿no? La fuerza más votada fue el Partido Socialista, con Ángel Gabilondo a la cabeza. Con Ángel Gabilondo a la cabeza ganó las elecciones Gabilondo. Lo que pasa es que Ayuso consiguió pactar con Ciudadanos, que ahora se arrepentirán muchos de esos de Ciudadanos, y con Vox, y con esos 3 partidos consiguió más votos que los que tenía Ángel Gabilondo. ¿Escuchaste alguna vez a Gabilondo decir gobierno ilegítimo? No, porque entiende cómo funciona la Constitución, pero en cambio estos la reivindican mucho la Constitución, pero es que no la tienen ni para calzar una mesa que les cogea en casa. Y Almeida exactamente lo mismo. ¿Ganó las elecciones Almeida en el 19? No. Ganó Carmena. ¿Y gobernaron por qué? Porque pactó con Ciudadanos y con Vox, así de claro. O sea, están todo el día criticando, no, porque Pedro Sánchez simplemente ha hecho exactamente lo mismo que hicisteis vosotros, que es constitucional, que es pactar, y si tienes más apoyos, pues gobiernas tú. Pero nadie les dijo lo contrario. Ahora dicen, no, pues tenéis que aceptar los resultados. Claro que lo aceptamos, pero aceptar un resultado no te exime de poder criticarte, sobre todo si has hecho algo tan infame como lo de las 7.291 víctimas de la residencia. Faltaría más. No, porque están diciendo que ella va con un modelo, de... Que a mí también me han votado, esos 5.000 madrileños. Emilio, permitidme un segundo. Pilar,
Por supuestísimo, lo que Emilio, te quiero decir por favor, es que tú Pilar. has dicho, solo ya termino, que ella iba, nos engañó con esto y mientras moría gente, la Utilizó libertad. Sí, es que hay mentiras. Ya está, ahora hablamos de ella eso. hizo su Por apuesta favor, electoral y tú la 10 tuya, y mayoría 13. Su apuesta electoral, pues imagínate, pues díselo a los familiares de las víctimas. Sí, murieron 7.291 personas, el hermano se llevó 300.000 euros de venta de mascarillas de comisiones al propio gobierno de su hermana, pero era su estrategia electoral y le ha salido bien, por lo tanto, la eximimos, no se le puede criticar, vaya por Dios. Vamos a escuchar ahora también brevemente a Óscar López, ministro y también el nuevo secretario general del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, que ahora pues, bueno, se va a enfrentar a Ayuso también, a ver qué es lo que dice al respecto del documental, las 7.291 víctimas y demás. Bueno, pues vayamos a los hechos. Los hechos son que el protocolo existió. Lamentablemente, ojalá no hubiera existido ese protocolo. Ojalá. Los hechos son que, por supuesto que en la residencia se aplicó. De hecho, hay varias personas que aparecen en el documental que cuentan que evidentemente si les llega un comunicado de la Comunidad de Madrid, con el sello de la Comunidad de Madrid, con una firma que le dice que no lo mande a un hospital, pues no lo mandan. Obviamente el protocolo existió. Y lamentablemente... Y hay decenas y decenas de testimonios y salen en el documental y precisamente por eso a Ayuso no le interesaba que este documental se emitiese y mucho menos que lo viese tanta gente como lo ha visto. Ocurrió algo que yo he señalado, lo vengo señalando desde que tuve la oportunidad de ver el documental, que me quedé helado, cuando se pregunta al responsable de la patronal de las residencias qué se hacía con aquellas personas mayores que tenían un seguro privado. Y como he dicho siempre, la respuesta hiela la sangre, porque con toda normalidad y con toda naturalidad responde, por supuesto, llamábamos a su hospital privado y venía una ambulancia a recogerles. Qué barbaridad. Que hubo un trato distinto a quien tenía un seguro privado y a quien no. Por eso he dicho siempre que no parece lógico que en el siglo XXI, en una comunidad rica como es Madrid, la vida o la muerte dependan de tener un seguro privado. Lo cierto, ministro, es que hay más de 20 causas judiciales que se han presentado contra la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra la gestión del gobierno madrileño. Y hasta ahora todas han sido archivadas, ninguna ha prosperado. Hay todavía alguna abierta, pero en todas se viene a decir, incluso me ha apuntado la textualidad de una de esas resoluciones, que se les atendió durante aquella primera ola en las residencias a los mayores lo mejor que se pudo. Judicialmente no se está cerrando este asunto en torno a la presidenta ni en torno a la gestión de la Comunidad de Madrid, a pesar de lo que dicen ustedes. Yo comparto la esperanza que tienen los familiares de que todavía se pueda abrir esa investigación judicial. De hecho, hay escritos de alguna jueza que sí señalan, sí apuntan que podría haber caso porque le acabo de decir algo que es indiscutible, y es que hay personas que comparecen en la comisión de investigación que Y es que había discriminación. aplicaron el protocolo. Gran parte de la discusión judicial se ha centrado en si era vinculante o no, pero cuando hay personas que te están diciendo que han recibido ese protocolo y que por supuesto lo aplicaron, y cuando además las cifras dicen y demuestran que no fueron derivados, mientras que sí eran derivados los de las privadas, el caso es clarísimo. Claro que hubo un protocolo, claro que se aplicó, y lamentablemente no existió ese protocolo porque aquellos mayores murieron abandonados. Eso es lo que pasó durante la pandemia. Pero después de la pandemia, en lugar de pedir disculpas, en lugar de ser humilde, en lugar de asumir errores y asumir responsabilidades, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es perseguir a los familiares. Ha sido negar. En esta casa se emitió un documental hace una semana, un programa de Jordi Évole, donde salieron testimonios de familiares de víctimas y el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid se dedicó a negar la propia realidad de las familias. Tuvo que pedir perdón al día siguiente. Bueno, lo más lamentable salió Miguel Ángel Rodríguez a decir, bueno, pues habrá que ver si esta gente quería tanto a sus familiares para ir a verlos a las residencias, que igual no los iba... O sea, pero ¿cómo puedes poner en duda la relación que tenías con tu familiar que estaba en una residencia, que murió? Y después también puso en duda que no estuviesen familiares realmente, que eran actores pagados o algo así. Después tuvo que pedir perdón porque evidentemente la persona que salía casi al borde del llanto contando lo que pasó, evidentemente era la hija de un fallecido. Pues que es la maldad institucionalizada, la maldad en política. De verdad, es terrorífico, es terrorífico. Os leo los comentarios a ver qué pensáis de todo lo que hemos visto y comentado. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.